profundidad y estilo. La doctora Liliana Bruno. Perseguiré los rastros de este afán. Doctora Liliana Bruno, ¿cómo le va a usted? Pero me va. Muy bien, Juancho querido, ¿cómo estamos? ¿Estamos recuperados? Qué sé yo. ¿Y qué tenemos para hoy, Lili? Otra de esas historias que se guardan en las sierras de Córdoba. A ver. Pero esta es una historia, a ver, que tiene que ver con las invasiones inglesas Sí. y con las estancias jesuíticas, Juancho. Ajá. Una cosa rara, cómo se mezclan estas dos cosas, ¿no? Sí, sí. La cosa empezó por allá por 1806. Cuando Liniers reconquistó la Buenos Aires que había sido invadida en junio de ese año, bueno, terminó la batalla, la sangre en las calles, el encontronazo a muerte y fuego en las calles de Buenos Aires, y bueno, se hizo la bandera española, terminó la invasión. Terminó la invasión, pero al día siguiente se armó un rollo político, Juancho. Ajá. Sí, como siempre. Ganando en los hechos y perdiendo después en los pasillos, ¿viste? Sí, sí. Los ingleses decían, nosotros no nos hemos rendido, solamente hemos capitulado. Sí. Y parece que las palabritas tenían algún sentido. Sí. La rendición implicaba prisionero de guerra. Sí. La capitulación implicaba restitución de armas, uniforme, grado, Sí. arriba de los buques y de tu casa. Sí. Te imaginas cómo estaba la cosa. Las autoridades de Buenos Aires habían armado, se agarraban de los pelos, Juancho. Sí. Porque uno decía, estos ingleses son prisioneros. Y otro, hay que devolverlo a Inglaterra. Sí. Lo que decía, soy prisionero, decía, ¿por qué soy prisionero? Porque si lo largamos, mañana vuelven de nuevo. Ah. Claro. Y lo que decía, hay que devolverlo a Inglaterra, era porque tenían intereses en el contrabando y todas estas cuestiones que siempre hemos sabido de Buenos Aires, y encima, porque no tenían con qué mantenerlos. Sí. Mientras esto pasaba, Juancho, los ingleses se paseaban por Buenos Aires, se emborrachaban en todas las tabernas, armaban unos escándalos formidables. De paso enamoraban a las porteñas, con lo cual ofendían a las familias católicas desde su condición de ingleses, anglicanos. Sí. Juancho, estamos hablando de cosas gordas, ¿eh? Sí. Cualquiera sea el tono que uno use para relatar esto, estamos hablando de 3.000 tipos metidos en una ciudad que no estaban ni presos ni dejaban de estarlo. Sí. Estábamos perdiendo en la política, Juancho, lo que habíamos ganado en la guerra, en una palabra. Los días pasaban, las discusiones seguían, hasta que llegó una noticia a Buenos Aires que Montevideo había sido atacada por una fragata inglesa. Y ahí sí tomaron la decisión. Miren, no vamos a discutir qué son, si son prisioneros o capitulados, pero hay que sacarlos de acá. Ajá. Hay que alejarlos de Buenos Aires. Sí. A ver si vienen los compatriotas de estos y estos se suman. Estamos perdidos. Antes de seguir discutiendo qué son, vayan a las provincias. A las provincias. Sí, Juancho. A Córdoba, a Mendoza, a San Juan, a San Luis, a donde fuera, pero lejos del puerto. Sí. A esa maniobra, a esa técnica se le llamaba extrañamiento. Extrañamiento. Claro, los ponían en un lugar extraño. Así, por allá, por el septiembre de 1806, comenzaron los traslados. Fíjate cuando había terminado la primera invasión y cuando comenzaron los traslados. Se ve que habían deliberado mucho los muchachos. Tropas de cientos de hombres caminando, andando hacia estos destinos de que te acabo de hablar. Ujú. Fíjate que yo me imagino caravanas parecidas a esas de las películas del oeste, ¿viste? Sí, sí, sí. Con carretones, con soldados, con mujeres, con niños, porque habían venido con familia los ingleses, Sí. ganado, invasores que tenían encontronazos con los indios, Ajá. con salteadores de camino, caravanas de carretones. Juancho, yo me imagino
la caravana de la película de Sí, West. sí, sí, sí. Los western. Era un convoy muy extraño. Irlandeses, ingleses, gauchos, indios, escoceses, criollos, polleritas a cuadros, gaitas. A ver si nos estamos imaginando. Y así llegaron a Córdoba, Juan. Sí, sí. De polleritas con gaita. ¿Cómo? De polleritas con gaita. Y así como te lo describo, el famoso 17 de Highlander, que eran los escoceses, vestían así. Sí. ¿Te imaginas para los pobres gauchos de los ranchos de 1806 y la ciudad de Córdoba de 1806? Lo que tiene que haber sido verlos venir, no entendían Sí. nada. Sí. Los pelos colorados, barbas coloradas. Uno describe medias de colores Sí. con florcitas. Sí. Claro, era una cosa muy extraña lo que Claro, claro. Juancho. Miles vinieron a Córdoba, y digo miles porque casi todos venían acá y de acá eran redistribuidos a las otras provincias. Sí. Eran redistribuidos a otras, pero 400 se quedaron acá, Sí. acá en el centro de la ciudad. Sí. El trato de los vecinos, de los cordobeses, te imaginas que no era muy cordial para los ingleses. Ajá. La ultracatólica Córdoba se veía prácticamente invadida por estos anglicanos. Sí. Para colmo, te digo que no dejaban fonda sin visitar. Los insultaban por la calle, los parroquianos de Córdoba a los extranjeros, llamémosle. Sí. Y pedían miedo a las autoridades de que, fíjate vos lo que se relata, salían del cuartel, no volvían a la oración, o sea, a la tarde, Sí. pero tampoco volvían en toda la noche y ya eran encontrados a la orilla del río semidesnudos, dormidos y borrachos. Sí. Pancho, Sí. había que decidir de una vez por todas qué hacemos con estos tipos. Hay que seguirlos mandando más lejos todavía, a las estancias que han pertenecido a la compañía de Jesús. Ajá. ¿Te acordás que habían unos años antes Sí. se había ordenado la expulsión? Habían quedado las estancias, algunas en manos privadas, en la Junta de Temporalidades, y allá fueron a parar a Altagracia, Alta gracia. a la Candelaria, Ajá. sí, y a San Ignacio de los Santos Ejercicios. Juan. ¿Esa cuál es? Ah, visto, yo sabía que íbamos a preguntar. Sí. Esta es la sexta estancia jesuítica de Córdoba, y de eso vamos a hablar cuando te termine de contar los ingleses, Juancho. Es, Sí. es una estancia jesuítica. Está en Calamuchita, Ajá. San Ignacio de los Santos Ejercicios. Esta última y poco conocida estancia, vos sabés que se considera que ha sido la más grande de todas. Ah, sí. Sí, ya vamos. Conocemos a Altagracia, Candelaria, Jesús María, Sí. Catalina, Santa Catalina, Carolla. Sí. Esta sexta es la olvidada, la perdida. Tanto que ni siquiera se la menciona como patrimonio de la humanidad. Es Fíjate lo que cierto, estoy es contando, cierto. Sí, sí, Juancho, sí. Bueno, allá, a San Ignacio de los Santos Ejercicios mandaron otra vez la caravana, Juancho. Otra vez la travesía. Y llegaron a la estancia que por supuesto no tenía capacidad para bancarse semejante contingente. Para colmo, contrariamente a lo que se cree, estas caravanas no iban custodiadas por soldados profesionales criollos, digamos, o del virreinato. No, se llamaba licitación pública para ver quién quería trasladar prisioneros. Sí, Y se sí. presentaban 2 o 3 tipos que decían, yo pongo 10 vacas, 4 carretas y los llevo. Sí. ¿Te imaginas lo que estamos contando, no? Cuando llegaron a la estancia, por supuesto que no había capacidad para todo, y el contingente se desarmó, algunos alquilaron habitaciones en los puestos vecinos, otros se conchavaban de peones en trabajo rural, y otros lisa y llanamente se fugaron, Juancho, Sí. huyeron, sí. Estuvieron un buen tiempo ahí, pero Juancho, en ese tiempo pasó de todo. De todo. De día, los criollos le vendían los caballos a los ingleses para que salieran a pasear total por donde fueran, no se iban a escapar. Sí.
Y a la noche le robaban los caballos para vendérselo al día siguiente, de nuevo. Imagínate en la Candelaria ahí metidos. ¿Cómo? Imagínate en la Candelaria, por ejemplo, metidos allí. No, Juancho. Todos pensamos en Altagracia porque la tenemos casi metida en el centro. Sí. Pero hoy está metida en el centro. Todas las estancias estaban en el medio de los desiertos, de los... de esa cosa, de enormes Sí, extensiones, sí. Juancho. Vos te imaginas bien Candelaria porque es la que nos ha quedado... Sí. Esa y Santa Catalina son las que nos han quedado más o menos como estaba, ¿cierto? Aislada. Pero eran días de andar para llegar a ellas. Las más cercas no. Pero San Ignacio, te reitero, estaba allá en Calamuchita. Y, bueno, se produjeran de todo tipo de desmanes. Debemos pensar que los ingleses que habían peleado en Buenos Aires, los habían tenido en esta situación de un lado para otro, caminando, mitad en caballo, mitad en carreta, mitad a pie, estaban realmente mal físicamente y algunos llegaban desnudos Ujú. o con muy poca ropa. Aparecieron los tenderos ambulantes, Juancho. Sí, Iban y venían hasta San Ignacio de los Ejercicios a venderles pilchas, sí, que por supuesto no eran inglesas, ni eran polleristas, ni eran escocesas. sí, Y se las vendían a precio de oro, Juancho. sí. El alcohol corría como un río. Sí, Era verdaderamente el oeste, Juancho. sí, sí, Era una película del oeste. sí, Te decía que pasó de todo. Parecía un western, bueno, mira. Una mujer inglesa con su marido y su hijito salieron una noche, pues, una tarde, a celebrar un rito luterano de bautismo de otro niño en uno de los puestos de sus otros compatriotas que estaban Sí. ahí. Juancho, cuando volvieron fueron salteados por saqueadores de camino. sí. Los mataron a todos. Asesinados. Ujú. Esto pasaba en mayo de 1807, un año después casi de la invasión. Y cuando faltaban poquitos días para la segunda. Sí, Allí nacieron niños ingleses, Juancho. Y también nacieron, por supuesto, mestizos. sí, Por eso algunos apellidos de la zona, como Guzmán, por ejemplo, sí, viene de Guzmán. sí, Martín, de los Martín. sí, Hay una familia de Hanson, Jason. Es decir, son deformaciones mestizas de aquel paso de los ingleses por ahí. Hubo evasiones, robos, homicidios, casamientos, nacimientos, bautismos. Problemas entre católicos y protestantes, conciertos de gaita, Juancho. sí. De todo pasó en Calamuchita hasta que en 1807, después de la segunda invasión, fueron devueltos a Buenos Aires, pero como te decía, quedaron muchos, fundaron familia, y muchísimos, Juancho, formaron parte después de los ejércitos de la independencia de las Ajá. Provincias Unidas del Río de la Plata. Ajá, Fíjate mira. lo que te cuento. Sí, sí, ¿Qué nos queda de esta historia de los ingleses acá? sí. ¿Qué nos queda de San Ignacio de los Santos Ejercicios, Juancho? No me queda tristeza, me queda un enorme dolor. De esa estancia de San Ignacio de los Santos Ejercicios, más conocida como estancia de San Ignacio de los Ejercicios, desde el extrañamiento de los jesuitas, desde la expulsión, estuvo como muchas en manos privadas, muchas estancias todavía están en manos privadas, Sí, pero sí. manos privadas que las han cuidado, Juancho. Sí, A esta no solo que no la cuidaron, sino que durante el siglo XX vergonzosamente fue deliberadamente destruida, fíjate. Fue comprada por un oscuro personaje, un italiano llamado Santiago Bovicio, perteneciente a una secta oscurantista, esotérica, con ritos medievales, que desapareció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y apareció este tipo por acá. Fundó ahí en Calamuchita la Orden de los CAF, ¿de los qué? Caballeros Americanos del Fuego, Ah, CAF. sí, Con su hijo compraron la estancia, fundaron una escuela que se llamó Leo Bovicio, muy cerrada, muy oscura.
mantuvieron una estrecha relación con López Rega, por ejemplo, Ajá. y otros ocultistas de derecha tristemente célebres de la historia reciente nacional. Y la estancia cada vez más cerrada, Juancho, más prohibido el acceso para la gente, aún para científicos. Hace unos 10 años permitieron simplemente que Jadelson y el arquitecto Page entraran, la vieran, pudieran relevar algo, pero nunca más la abrieron. Y te digo, no quedó nada, Juancho. Y cuando te digo, fíjate que hay fotos de la década del 30-40 donde se ven perfectos restos de la capilla, del molino, del batán, Sí. el sistema hidráulico formidable, la celda, hasta el 30-40, hay fotos, Juancho. Sí. Incluso hay fotos de turistas que iban y se sacaban fotos con la ruina. Sí. Hoy no se ve nada de lo que fue esa estancia que abarcaba desde Río Tercero hasta Río Cuarto, Juancho. Presumiblemente la más extensa y tal vez la más importante de esa formidable empresa que creó la Compañía de Jesús para sostenimiento y crecimiento de lo Sí. que hoy es nuestra universidad. Y te digo, no ves nada, no se ve nada. Pero Juancho, yo estoy segura que historiadores y arqueólogos tienen para hacerse dulce con todo lo que tiene que haber enterrado ahí. Claro, lo que pueden encontrar. Claro. Sitio que se encuentra exactamente a mitad del camino que une Santa Rosa con Amboy. Sí. Hay un camino de sierra entre Santa Rosa de Caramuchita y Amboy, que es la ciudad, el pueblito donde nació el codificador Vélez Arfiel. Sí. A la mitad del camino fue donde estuvo el emplazamiento principal, lo que llamaríamos el casco de San Ignacio. Yo anduve por ahí hace unos días, Juancho, y pensando cómo pudieron ser reconstruidas las otras estancias jesuíticas, Sí. que hoy son patrimonio de la humanidad. Sentí mucha pena, por eso te decía al comienzo de la nota, esta de columna de hoy, me queda tristeza. Me queda tristeza, pero también me queda, Juancho, la expectativa, la esperanza de que algún día San Ignacio de los Ejercicios sea reconstruida y se integre definitivamente a ese maravilloso conjunto de estancias jesuíticas que amamos los cordobeses y que desde hace unos cuantos años están distinguidas como patrimonio de la humanidad. Muy bien, qué buena historia, Liliana, me alegro mucho. Qué buena historia, ¿eh? ¿Te ha gustado, Juancho? Me gustó mucho. Bueno. Bueno, Lili, nos encontramos con vos y tus historias el próximo sábado.